Hola, ¿qué tal? Yo soy Tulio Moreno Reyes. Le damos la bienvenida a la Jornada Veracruz, a esta entrevista exclusiva con la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Tania Carola Viveros Cházaro, a quien agradecemos esta oportunidad de conversar. Pues hola, Tulio, muchas gracias pues a ti y por darme este espacio, ¿no? Por abrirnos este espacio. Al contrario, muchas gracias por abrir este espacio para poder pues, abordar varios temas que, bueno, quisiéramos preguntarle, empezando quizás por pues, un balance general sobre la actual legislatura, cuáles han sido los temas que han atacado, ha habido pendientes, es decir, pasivos de otras legislaturas. ¿Nos puede contar un poco? Sí, mira, siento que hemos sido una legislatura, o sea, que hemos ido avanzando rápido porque nosotros llegamos a esta legislatura en el marco de lo que llamamos el Plan C, ¿no? Que es este llamado a ganemos las mayorías para poder pasar una serie de reformas. Entonces llegamos ya con una agenda comprometida con el pueblo, insisto que le llamamos el Plan C, y entonces entran los federales en septiembre, junto con el Senado y los diputados federales, y luego entra nuestra presidenta, la primera, en octubre. Entonces, cuando nosotros llegamos ya, el ritmo estaba así, entonces llegamos nosotros hasta noviembre, nos incorporamos, y entonces ya, para cuando nosotros llegamos, aquí ya se había homologado la reforma al Poder Judicial Federal, por ejemplo, ¿no? Pero sí tuvimos la oportunidad de presentar la reforma al Poder Judicial Estatal, justamente para ir armonizando este proceso, ¿no? Entonces, también hubo varias reformas constitucionales que pasamos en el periodo llegando, digamos, porque llegamos además también cambio de gobierno aquí en Veracruz, entonces llegamos a despedir al gobierno saliente, ¿no? De Cuitláhuac. Pues nos tocaron todas las comparecencias de los secretarios, y de ahí en el cambio pues nos toca la toma de protesta de la primera gobernadora, Rocío Nale, y te digo, el impulso ya de una serie de reformas que desde la presidencia de Claudia ya se habían presentado, ¿no? Por ejemplo, el tema de los vapers, el fentanilo, o sea, temas relacionados con la salud. Ahí hemos avanzado, ¿no? Hubo un tema de seguridad, el tema de prisión preventiva, también, ¿no? Fue una reforma constitucional, aquí la pasamos. La simplificación orgánica de algunas dependencias, ¿no? Donde se había detectado que había duplicidad de funciones, pues se redujeron estructuras, entonces también fue constitucional, también la pasamos acá. Por ejemplo, ahora recién la gobernadora aquí presentó el similar a nivel estatal respecto al IBAI, para que todas las funciones del IBAI pasen a Contraloría y pues nuevamente no se dupliquen funciones, ¿no? Se agilicen algunas cuestiones. El tema de bienestar animal también fue una reforma constitucional de la presidenta, y ahora desde el Partido Verde, que también son aquí nuestros aliados, también se presentó aquí para Veracruz, para reconocer en la Constitución a los animales como seres sintientes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros temas nos ha tocado toda la recepción de la cuenta pública, de lo que va saliendo, de lo que va entrando, el presupuesto de los 212 municipios también pasó por el análisis de este poder. El presupuesto que está ejerciendo nuestra gobernadora también pasó por aquí. Hubo un trabajo importante, o está habiendo, porque todavía se está acabando de afinar, respecto al tema de obra pública, ¿no? Y el tema o sea, todo este proceso de adquisición y todo esto, se concentró, en el caso de la obra pública, todo se concentró hacia CIOP, que es nuestra Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, ¿no? Del Gobierno del Estado, porque la teníamos un poco repartida, la SEP hacía, en el tema con espacios educativos, hacia construcción, ¿no? En CAEP, ¿no? Pues el tema de pozos y de plantas, de tratamiento, y ahí lo hacía CAEP. En el caso hay otras dependencias, Edesol también, ¿no? Con algunos programas que estaban operando, también tenían áreas de construcción. Entonces lo que se hizo fue llevarlas todas, digamos, a nivel central con la Secretaría encargada de la Infraestructura y Obra Pública,
que permita que los procesos sean más ágiles, porque también la reforma va de eso, más ágiles y más transparentes, ¿no? También porque tampoco se trata como de venir y desordenarlo todo, ¿no? Hay que agilizarlo, pero de manera ordenada, y eso es lo que se ha estado trabajando. Y digo, se está afinando porque todavía pues se van encontrando cosas y mira, aquí conviene ajustarlo así. Entonces la ventaja que hay pues con las leyes es que no son una vez y para siempre, sino que ese es el trabajo que nos toca aquí desde la legislatura, ¿no? Analizar una norma, una ley, y bueno, ver funciona, no funciona, porque existen por un objetivo que va más allá de la propia ley, ¿no? O sea, el objetivo pues es la justicia, ¿no? ¿Se está cumpliendo con ese objetivo? No se está cumpliendo, pues modifiquemos. ¿Cómo la modificamos? Claro, dentro de la misma norma, ¿no? La ley tiene que ser progresiva, tienes, ¿no?, una serie de cosas que tiene que cumplirse. Pero pues tiene la ventaja que siempre puedes ir ajustando a la necesidad, y que a veces lo peor que puedes hacer es como quedarte estático, ¿no? Si tienes, que eso, lo que nosotros decimos, pues eso conserva las cosas como están. Nosotros queremos transformarla, ¿no? Porque partimos, si participamos es porque partimos de la idea que hay que cambiar las cosas, ¿no? Del estatus a como lo conocemos, y llevarlo hacia donde nuestra utopía nos guía, ¿no? Bueno, respecto a cómo son las circunstancias en esta legislatura, pues donde tiene una mayoría muy amplia, ¿no? Y la oposición fue reducida pues a unas cuantas pues posiciones. ¿De qué manera se da? ¿Cuán diferente es respecto, por ejemplo, de la legislatura de 2017? Sí, muchísimo. Ay, sí. Del 16 al 18, que fue la legislatura corta, digamos, de 2 años, pues éramos oposición, ¿no? Éramos la segunda fuerza aquí en este Congreso. Llegamos con el triunfo de 13, pero ya nada más tomamos protesta 12, ¿no? Fue en una legislatura donde nuestra bancada sufrió 4 traiciones, por lo menos. Pues donde a lo mejor faltaba claridad, y justo ese espacio de oposición, ¿no? Pues no cualquiera también lo aguanta. Quien gobernaba en ese entonces, quien ganó fue Yunes, gana con un discurso de odio, y voy a encarcelar, y voy a recuperar, y en 6 meses voy a aplacar todo, y una serie ahí de cuestiones. Y era interesante porque, a pesar de ser la segunda fuerza, aquí nos trataban como si fuéramos la quinta, ¿no? O sea, yo hago siempre este comentario donde yo realmente llegué a conocer el Congreso en esta ocasión porque había muchas limitaciones de cosas, ¿no? Las propias oficinas, ahora que tengo ya todo el panorama de conocer el Congreso ahora sí más a fondo, me digo, claro, o sea, quien era tercera fuerza tenía mejores oficinas que las nuestras, porque ellos enseguida, ¿no?, hicieron acuerdo con los panistas, que eran quienes tenían la primera fuerza. De hecho, acaban construyendo una mayoría para quedarse con la Jucopo los 3 años, porque realmente sí estaba más como dividida, pero a fin de cuentas pues eran todos contra, o Morena contra todo lo demás, pues porque además siempre hemos puesto ahí sobre la mesa pues que en este país solamente hay 2 proyectos, y uno hay muchos partidos que lo representan, y el otro pues prácticamente solo lo representa Morena, que ahora bueno ha podido encontrar alianzas estratégicas, como en el caso con el Verde y en el caso con el PT. En esta ocasión van variando, ¿no? O sea, ahora sí cada estado y cada proceso se define, pero bueno, también sí se ha puesto sobre la mesa que, si bien quien representa ese proyecto es Morena, hemos necesitado de alianzas para que nuestro programa y nuestro proyecto avancen. Pero entonces pues sí hay una diferencia sí respecto a lo que podemos hacer, del avance que podemos dar, pero también nos pone en un espacio de mucha más responsabilidad, ¿no? Cuando éramos oposición pues teníamos mucho más atrevimiento a hacer propuestas con respecto al presupuesto, ¿no? Estando de este lado también las podemos hacer, pero nos implica mucha mayor responsabilidad de hacer un cruce con quienes ejecutan, porque pues tú no puedes decidir sobre el presupuesto que alguien más ejerce sin tener por lo menos algún conocimiento. Digo, sí puedes proponer, desde luego, pero si lo que quieres es que avance, pues lo que necesitas es que esto que propones no se contrapuntee con un programa que ya está, por ejemplo, avanzando, o si se contrapuntea, que tengas esta capacidad de diálogo y de decir, a ver, mira,
desde este ángulo yo observo esto y recomiendo esto, y entonces como hacer un trabajo más en equipo de coordinación cada quien, ¿no? Desde lo que nos toca, pero que no es aislado, ¿no? A fin de cuentas. Esa posibilidad no la teníamos entonces porque ni siquiera nos respondían el teléfono los secretarios de entonces, ¿no? Del gobernador de entonces. Entonces, pues lleva otra corresponsabilidad ser oposición y ser mayoría, ¿no? Aún así, se ha intentado hacer consensos, con las otras fuerzas, ¿no? En ese sentido, bueno, hay quien, cuando se dieron los resultados de la designación de las curules popularmente pues determinada en la ocasión anterior, pues decir que esta mayoría que puede decidir sin necesidad de discutirlo con la oposición minoritaria no es democrático, lo cual pues en realidad es una contradicción porque pues, es un proceso democrático. Pero bueno, ¿cuál es su perspectiva al respecto? Sí, es complejo porque sí, nosotros de pronto sí podríamos decir, pues aquí te va esto y pues te guste o no te guste, eso no quiere decir, la oposición tiene su espacio también para decir no estoy de acuerdo y por esto y por aquello, ¿no? Digamos, tienen salvaguardado su derecho a disentir y además lo han hecho, ¿no? Justamente a pesar de que tenemos una oposición numéricamente muy pequeña, de repente buscan ser, no sé, histriónicos, buscan... Mira, o sea, como yo lo veo, digo, pues no tienen proyecto, pues lo que sí tienen es una serie de mentiras sistemáticas y un micrófono, una tribuna estatal para hacerlo, y pues lo ocupan, ¿no? Está bien, o sea, está bien porque me refiero, pues es su derecho y pues uno no quiere nada más que ya llegué yo, mando y no, está bien que haya discusión. Muy pocas veces no puedo ubicar en este momento donde realmente hayan dado un argumento de peso que sea en favor, o sea, del pueblo, digamos, que sea verdadero, ¿no? O sea, que sea viable, pero bueno, se hace todo lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, tenemos la Jucopo, que es esta reunión previa donde se revisa cómo viene el orden del día, no menos la Jutrale. La Jucopo es donde están todos los coordinadores y la representación de los partidos que no tienen bancada. Aquí ya tenemos 3 partidos que tienen presencia pero que no logran bancada, ¿no? El PRI, ¿no? Que no ganó una sola en urnas, una sola diputación, pero ganó 2 plurinominales. MC, lo mismo, ¿no? Ganó 2 plurinominales. Y el PT, que sí tenía una bancada, eran 5, pero ahora en este proceso hay un movimiento ahí y se quedan 2 diputados del PT. Entonces, para tener aquí en esta legislatura una bancada necesitan por lo menos ser 3 diputados. Entonces ellos pueden elegir quién les representa y entran también a esta reunión que es la Jucopo. Ahí se revisa el orden del día. El orden del día pues pasa previamente por aquí todo lo que quieren los diputados meter al orden del día, ya sea una iniciativa, un pronunciamiento, un punto de acuerdo, un dictamen que ya han trabajado previamente, entra por aquí, se pasa a la Secretaría General. La Secretaría General se encarga de acomodar esto según pues nuestro reglamento, pasarlo a la Jucopo, ¿no? Quien representa a la Jucopo es el coordinador de la bancada mayoritaria, que en este caso es la de Morena. En la Jucopo pues se vota, hay un voto ponderado, entonces el diputado que tiene 32 votos, su voto vale por 32. En ese sentido, pues sí podríamos tener las cosas casi pasarlas así. Sin embargo, yo siento que se han dado ha habido bastante apertura, ¿no? Porque sí, en algún momento, pues si se puede, sí queremos convencerlos, pues que entiendan que este proyecto que proponemos es para todas y todos, ¿no? Sí, bueno, respecto a lo que está ocurriendo en la coyuntura, precisamente con un partido que ha sido aliado de Morena, cierta tirantez se ha mostrado con el Partido del Trabajo, bueno, algunas decisiones que se han tomado ahí. Existe el riesgo de que pues, haya una fractura dentro de la alianza que llegó el año pasado. Pues mira, pues todo va a depender de pues qué papel quiera ocupar el Partido del Trabajo, ¿no? Que es particularmente con quien se rompe esta alianza. Nosotras hemos tenido muy claro que una cosa es la
alianza legislativa y otra cosa es la alianza electoral, ¿no? La alianza electoral pues pasa por un acuerdo entre partidos que se firma ante el OPLE, ¿no? Y la alianza legislativa tiene que ver también, o sea, con tener un programa en común, ¿no? No veo al PT, o sea, sí podría ocurrir, ¿no? Como tomando revancha, porque a fin de cuentas el PT que está aquí electo, quienes fueron electos, porque el PT sí tuvo 4 personas que ganaron de mayoría, ¿no? O sea, tuvieron 4 candidatas que ganaron de mayoría, y aparte un plurinominal en su momento, ¿no? Ahora se quedaron con ese plurinominal y uno de los que gana. Y también son electos por la misma razón que nosotros, ¿no? O sea, en este paquete del plan C, entonces yo esperaría que sigan respondiendo más que a la alianza, al pueblo que les eligió. Ese es lo que yo quisiera, ¿no? Pensar, o sea, y que no he visto algo distinto, ¿no? Aquí en la última sesión, pues ya había ocurrido esa situación y se avanzó de todas maneras, creo que bien, ¿no? Diputada, bueno, respecto a la agenda que manejan, en Morena, ha habido pues algunos avances en temas sociales, en legislación, específicamente, por ejemplo, pues en la diversidad sexual, ¿no? ¿Qué otros, en puerta, qué otras legislaciones de reivindicaciones sociales traen o tienen ustedes? Sí, justo me quedé pensando que me faltó platicarte de 2, 3 cosas importantes que estaban muy atoradas. En el tema de la diversidad, la ley de identidad se había presentado 2 legislaturas antes y una legislatura antes, o sea, ya se había presentado en 2 ocasiones y ahí se había quedado estancada, a pesar de que en apariencia también había una mayoría que pudo haber funcionado, pero no era una mayoría como la que tenemos ahora, ¿no? O sea, definitivamente, o sea, a pesar de que Morena ya tenía mayoría desde del 18 en adelante, no, yo siento que no era tan cerrada, ¿no? No cerrada, sino es que ahora sí nos fue demasiado bien en el 2024 y es apabullante, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos sobre la propuesta que se había presentado, trabajamos con la UV, con la Clínica de Litigio Estratégico y pues con colectivas, ¿no? De la diversidad, en particular del paraguas trans, ¿no? Y pues reformamos el Código Civil, ya se presentó, ya se pasó, o sea, es un avance muy importante porque justamente nuestra presidenta, y el día que tomó protesta, ¿no? Cuando habla y dice presidenta con A, dice, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Digo, no voy a hacer aquí toda una revisión histórica del lenguaje y por qué es importante, pero justo decir lo que no se nombra no existe, es una realidad, ¿no? Para las personas del paraguas trans. Entonces, darles existencia, haciendo esta ley le damos, ¿no? Empezamos a nombrar algo que ahí está y que a partir de ahí nos va a permitir, nosotros decimos que esa es como la punta del iceberg, porque la necesidad es muy grande, pero teníamos que empezar con algo. Entonces, eso es algo que ya pasó, o sea que ya trabajamos, ya presentamos, ya aprobamos, pues con todo lo que eso implicó, igual mucho cabildeo con los diputados y diputadas, pues para explicarles de qué va, ¿no? Pero también mucho cabildeo, y yo creo que ese fue esencial, con el Poder Judicial, con Derechos Humanos, con los distintos institutos que atienden estos temas, con el Registro Civil, que es directamente quien iba a operar lo que resultara de esta iniciativa, y nos permitió encontrar cosas que se pudieran haber complicado después, encontrarlas desde antes, y que se presentara una ley mucho más completa, más limpia, en el sentido donde pues ya nos anticipamos algunos obstáculos con los que nos pudimos haber encontrado, y en el tema de la diversidad también tenemos muchos pendientes. Estamos ya como en puerta, o más bien ya avanzando en un trabajo sobre el tema de los crímenes de odio, ¿no? Que es un tema que está ahí muy pendiente. Tenemos también el tema
de las terapias de conversión, ¿no? Todavía existe eso. Pues no están prohibidas, ¿no? Ok, bueno. Entonces, que no nos gusta mucho hablar en términos de prohibición, aunque de pronto sí la situación, y sobre todo pues cuando se trata de lo que genera es la pérdida de vidas, ¿no? O sea, el asesinato de otra persona, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, sí hay que ser a lo mejor un poco más punitivos o prohibitivos, pero sí no están prohibidas aquí en la ley en el estado de Veracruz, las terapias de conversión, que además pues ya se sabe como toda la problemática, justamente en la ley de identidad que aprobamos, una de las cosas que cuidamos muchísimo es que no se le tenga que exigir un análisis psicológico, un dictamen psicológico a la persona para poder hacer su cambio de identidad, porque te revictimiza, ¿no? Justamente es como, a ver, dime, quiero ver que no estés loco, porque solo un loco querría algo así, ¿no? Ajá, por la decisión que estás tomando, ¿no? Ahí son como los temas como más, o sea, el tema de los capacits también, ¿no? Es un tema que tenemos ahí en nuestra agenda como por trabajar. Ahí tenemos todo un debate, aunque también tenemos una propuesta ahí, con el tema del feminicidio. Antes de presentar la ley de identidad, justamente el transfeminicidio, un debate sobre cómo abordarlo. También hay una propuesta que justamente el empujar la ley de identidad nos empezó a dar como la propia solución. El paso que sigue, ¿no? Exactamente, el paso que sigue de cómo abordarlo. Y en la agenda también de las mujeres, también hay varios pendientes, y uno de ellos también que ya logramos aprobar, y me parece que es muy importante decirlo, el tema de la ley de violencia vicaria. También ya se había presentado 2 veces en la legislatura anterior por 2 diputadas, se había quedado ahí congelado, y pues es un tema muy sentido para las mujeres. Yo he podido descubrir en este proceso que es mucho más común, ¿no? de lo que se piensa. Lo que pasa es que a lo mejor uno escucha violencia vicaria y no sabe a qué hace referencia, ¿no? Pero la violencia vicaria justamente es esta violencia que se ejerce a través de terceros, y estos terceros, pues tus hijos, hijas, tus familiares, para lastimarte, ¿no? O sea, yo, expareja, te quiero lastimar a ti, entonces le hablo mal de ti a tus hijos, y entonces imagínate en ese escenario cuando el principal, no el único, pero el principal medio para atacar a las mujeres en esta violencia son los hijos, pues toda la repercusión que hay, ¿no? Alrededor. Entonces también retomamos, ¿no? De iniciativas que se habían presentado antes, de propuestas que nos habían traído, nos buscaron muchas colectivas por este tema, había mucho interés en la sociedad en general. Las recibimos a todas, o por lo menos a todas las que pudimos, les escuchamos, integramos una propuesta, la llevamos a 2 mesas de trabajo, y quedó una iniciativa, la verdad, muy bien, donde no solamente quedó la violencia vicaria en una ley, ¿no? O sea, nos aseguramos que esté en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de niñas, niños y adolescentes, el Código Penal, el Código Civil, ¿no? Por ahí se me está pasando alguna, pero justamente en esta transversalización donde una ley, si no tiene todo su paraguas, no te va a funcionar, ¿no? Pero también en temas de género, por ejemplo, este tema que estuvo muy desde la legislatura pasada sobre los deudores alimentarios, ¿no? Bueno, ya hay un padrón de deudores alimentarios, pero no está vinculante sobre el proceso electoral. Entonces, bueno, ya también está presentada una iniciativa en ese sentido, el tema de la pues de la 3 de 3, ¿no? También ya estaba a nivel federal, de hecho, ese sí lo sé porque un día fui senadora en el sexenio pasado y me tocó votar por la 3 de 3, entonces lo federal ya estaba, pero se está haciendo un trabajo también, ¿no? Aquí, entonces hay varios temas ahí que habían estado pendientes tanto de la diversidad como de tema de género, que creo que estamos retomando desde varias, o sea, desde varias trincheras, es decir, porque no nada más porque a mí me interesan, hay varias diputadas que han mostrado su interés y pues su trabajo y lo han presentado, y yo creo que eso nos va a permitir avanzar bastante, porque sí eran deudas importantes, ¿no? O sea, siento que, o sea, llegar a una curul por elección popular, o sea, porque tienes que salir a campaña
pues te da un compromiso muy grande. Y aquí se habían hecho cosas, la verdad es que, o sea, tampoco estoy diciendo, ay, las bancadas anteriores no trabajaron, ¿no? Lo que pasa es que estamos en momentos diferentes, ¿no? No fue lo mismo recibir, ¿no? Lo que le pasó, por ejemplo, a Cuitlava, que el Estado te lo entregue Yunes, ¿no? Así con secretarías sin computadoras, sin vehículos, por supuesto sin recurso, con un montón de problemas. No, yo no tengo idea, pero estoy segura que tampoco recibió en buenas condiciones, pero tampoco nos entregaron, se nos entregaron un estado en crisis, ¿no? Y no es lo mismo, por ejemplo, pues lo que pudo recibir, ¿no?, nuestra gobernadora Rocío, de un gobierno en el que entonces ya empezó a haber algo de patrimonio, ya por lo menos los vehículos que se habían comprado no desaparecieron y se entregaron para la siguiente administración, lo mismo que las computadoras, edificios que construyó la administración pasada para que hubiese un ahorro en esta administración, y lo mismo en la legislatura, pues no es lo mismo llegar, ¿no? O sea, tenían un montón de cosas. Aquí tuvieron el tema, por ejemplo, del fiscal, ¿no? Que sabíamos pues que pues era el abogado personal del que entonces era gobernador, y había un montón ahí de cuestiones irregulares, ¿no? O sea, se hicieron cosas, pero bueno, ahora nos está dando la oportunidad de ir a ese detalle y esos pendientes que teníamos en general, o sea, con esta lucha social tan importante, ¿no?, de la comunidad y de las mujeres. Sí, precisamente, diputada, para este ejercicio para la Procuración de Justicia, la institución encargada de ello es la Fiscalía, y pues ha tenido muchos señalamientos desde el cambio que se hizo del abogado familiar de los Yunes, ¿no?, a la nueva fiscal, que ya tiene 6 años en el cargo. Pues hay quejas, ¿no?, sobre su desempeño. Incluso pues en esta legislatura se metió una iniciativa para reformar y pues poder permitir pues que no tenga que pasar todo el periodo para que permanezca. Se pausó, ¿pasó algo ahí con eso? ¿Por qué se pausó? Ahí está, de hecho yo estimo que sale en este periodo legislativo, esa iniciativa, pues porque sí son periodos muy largos, o sea, también sí tenía una razón de ser porque 9 años y que trascendiera una administración, pero también en la práctica se vuelve muy complejo. Si bien hay que separar funciones, nunca hay que perder de vista la importancia y la necesidad de la coordinación entre poderes, entre distintos niveles de gobierno, ¿no? Entre el gobierno con sus OPDs, con sus organismos descentralizados. O sea, una cosa es, tú manejas tu lana, pero el objetivo fundamental lo compartimos, y no se va a lograr si no hace cada quien lo que le toca en sus espacios, ¿no? Sí hay muchas cosas que revisar de la Fiscalía. Yo digo que es un monstruo la Fiscalía en el sentido de que es muy amplia, ¿no? El otro día justamente estaba yo ahí averiguando, creo que son como 4,000 personas activas, ¿no?, en el Estado, con una tarea muy grande, que también estoy segura que lo que habrán recibido pues no ha de haber sido sencillo, pero eso no significa, o sea, sí, nosotras sí tenemos como esta capacidad de autocrítica y decir, si falta, sí falta mucho en Procuración de Justicia. Lo que pasa es que no se puede hacer todo junto, todo al mismo tiempo, todo tiene que ir por partes, porque el tema de la justicia pasa por las fiscalías, pero por el Poder Judicial. Y desde el Poder Judicial, justamente lo que tuvimos el sexenio pasado, fue una serie de obstáculos y trabas, ¿no? Entonces, lo primero fue, ¿no?, o sea, el plan C, una reforma madre, ¿no?, así le llamábamos, del plan C era la reforma al Poder Judicial, porque desde ahí nos habían, en el sexenio pasado, nos echaron para atrás algunas de nuestras reformas que había presentado López Obrador, y también pues ya se sentían legisladores, ¿no?, la Suprema Corte, y pues muchas cosas, determinaciones que pues no responden al objetivo final, que es hacer justicia, ¿no? O sea, digo, muchos señalamientos que se hicieron, y bueno, tampoco el Poder Judicial, por ejemplo, le había querido entrar al tema de la austeridad republicana, y yo creo que estratégicamente, por eso vámonos primero con el Poder Judicial, pero nadie ha dicho que no tenemos que resolver también un tema en las fiscalías. Claro que sí
se tiene que hacer ahora sí que en su debido orden, pues porque pues no es sencillo cambiar una estructura, cambiar una forma de pensar, de atender, porque además, bueno, tú cambias a la fiscal, ¿no? O al fiscal, y los otros 3.999 personas que ya llevan una lógica, que tienen una cultura laboral a lo mejor que no es la mejor, no digo que las 3.999, pero es decir, no es en automático que las cosas ocurren, ¿no? Se tienen que ir construyendo. Entonces yo lo enlistaría entre uno de los pendientes de la transformación, está en encontrarle ahí lo que nos está faltando en mejorar las fiscalías, ¿no? Más coordinación, mejor atención. Una de las grandes quejas que hay de las fiscalías es la falta de sensibilidad, ¿no? En la atención y la lentitud. Sí, entendiendo que el trabajo es muchísimo, pero hay que buscar cómo darle una solución, ¿no? Que se atienda mejor a la gente, que se resuelvan, o sea, que se integren bien las carpetas, porque si no, luego entonces cuando llegan a donde ya se tiene que juzgar, se caen por lo administrativo y no por su fondo, ¿no? Entonces sí tenemos ahí que echarle de repente un buen ojo a las fiscalías, ¿no? Pero primero necesitamos que pase el proceso al Poder Judicial. No hacer todo así es, para que no colapse nada. Otro tema que pues han tenido que enfrentar, ha habido mucho movimiento en esta legislatura, pues son los cabildos que desaparecieron en el sur, ¿no? El de Texistepec y pues ahora en Sayula de Alemán. Al parecer, bueno, en Texistepec no había solución. Tengo entendido que intentó pues mediar en el tema de Sayula, pero pues no se pudo. ¿Cómo fue esta situación de implantar pues ahora los consejos municipales que tendrá que ser? Sí, mira, Texistepec ya ocurrió, pues presentan su renuncia prácticamente todos los ediles, se pasó a comisiones, se estuvo analizando, no fue tan rápido, o sea, no fue algo de trámite. Normalmente si te renuncia un edil, de trámite en la misma sesión lo votas y ni siquiera pasa a comisión. Pero cuando estamos hablando de que esto un cabildo, pues requiere otro tratamiento, por eso entonces Texistepec se tardó un poquito más. Luego nos llegan las de Sayula, ese todavía no se resuelve, o sea, ellos siguen siendo ediles, porque bueno, cuando eres electo por voto popular, pues te sujetas a ciertas reglas, ¿no? Nosotros decimos en nuestro movimiento, pues un poco como de broma, pero no es mentira, aquí en nuestro movimiento hacer lo que hacemos, o sea, dar servicio público popular, pues no te perteneces, ¿no? Ya te entregaste a la demanda del pueblo. Digo, o sea, es una metáfora, pero algo de eso hay, ¿no? Entonces, cuando eres electo por voto popular, pues no es tan fácil de decido y me voy, ¿no? O sea, hay que hacerse cargo y hacerse responsable de muchas cuestiones. Se ha tenido diálogo con las distintas partes, ¿no? El tema yo lo turné enseguida, el de Sayula, pero todavía no pasa a comisiones. Todavía de comisiones tendría que regresar la aprobación y ya la propuesta en su caso del Consejo. En el caso de Texistepec, el Consejo ya está instalado y está funcionando, y en el caso de Sayula, pues aún a brazos caídos, si es que es el caso, el ayuntamiento sigue funcionando, la alcaldesa está pues trabajando, porque al final ella puede seguir ejecutando, y bueno, se le ha estado tratando de apostar ahí al diálogo, ¿no? Si no, eventualmente, bueno, pues si llega a un callejón sin salida, pues se tendrá que pasar a comisiones, aprobarse y nombrarse el consejo. No es recomendable a este punto, porque es el último año, es el año de cierre de las elecciones. Los consejos municipales, imagínate un consejo municipal en el último año, o sea, es una actitud bastante egoísta para con la gente que te elige hacerlo, ¿no? O sea, pues porque además pues hay un trasfondo ahí, yo no lo conozco, o sea, yo no soy de la zona, yo no sé, o sea, pero bueno, pues no es casual que todos nos queremos ir al mismo tiempo, ¿no? Y eso es malo para la ciudadanía, porque cualquier cambio de gobierno
trae sus atrasos administrativos, ¿no? O sea, cuando tú dices tienes que entregar, te tienes que tomar unos días en solamente dedicarte a armar tus carpetas de manera administrativa para decir aquí está lo que te entrego, A, B, C, esto es por lo que respondo, esto no tiene ya que ver conmigo, y quien recibe lo mismo, ¿no? Recibir y decir, a ver, A, B, C, esto va aquí, esto va acá, entender cómo se opera. Imagínate pues, un gobierno de 8 meses, ¿no? Puede ser pues como perder todo el año. En cambio, bueno, ahorita quien está, pues quien sigue, ejecuta y opera y está trabajando, ¿no? Te digo, en su momento tampoco a nadie se le puede obligar a nada, cada quien también tiene su derecho, pero como te decía, tanto como también se tiene la responsabilidad, ¿no? Con la gente. Sí. Y justamente, pues esperemos que sea el último municipio, pues que quiera como jugar con esta estrategia, ¿no? Nosotros de verdad creemos mucho en el diálogo, lo decimos, en nuestro movimiento creemos tanto en el diálogo que nuestro presidente, una vez que fue presidente, instaló una mesa de la Coordinación para la Paz, que básicamente es un diálogo circular entre autoridades, y entonces se plantea establecer la paz a través del diálogo. Sí, el diálogo que te lleva a la acción, ¿no? No pensamos que desde el puro platicar y tomarse el cafecito o sentarse en una mesa de trabajo lo va a resolver todo. No, es un diálogo que permita hacer acuerdos, que permita hacer estrategia, que permita identificar los puntos difíciles, ¿no? En las administraciones o en el proceso que sea que se esté viviendo. Entonces, bueno, pues seguimos invitando en todos los casos, y sobre todo, y ahorita es un excelente momento porque el proceso que está viviendo Veracruz es el de presidencias municipales. Las presidencias municipales pues tienen cabildos y tienen que tener gobernabilidad, entonces hacer desde ahora un llamado pues a la conciencia, ¿no? O sea, que no se trata de un pleito entre personas, entre grupos, entre partidos, o sea, se trata que sigamos buscando las formas de atender mejor a la población a la que queremos servir, y en este escenario donde queremos servir a la gente, las grillas internas, los pleitos, estas guerras sucias que ahora vemos de repente en las campañas, ¿no? Con los partidos políticos de difamación, la que tuvo nuestra gobernadora, por ejemplo, el año pasado, pues no abonan de nada la construcción en la ciudadanía, y la gente está cansada de eso. Entonces, pues hago el llamado a que pues, somos servidores populares, queremos trabajar con y para la gente, ¿no? Hagámoslo. Sí, eso justamente, el cabildo es el órgano para dirimir esos conflictos, ¿no? Diputada, quería comentarle también respecto, bueno, más bien conocer su opinión sobre otro tema, uno al que nosotros en la jornada Veracruz le hemos dado seguimiento. Es un potencial ecocidio en el municipio de Actopan, donde se está instalando en una comunidad llamada Palmas de Abajo, pues una granja avícola de la transnacional Pilgrim's Pride. Bueno, el problema es que los pobladores de la comunidad de La Mancha, que está justo junto a este sitio pues, protegido, ¿no? Es una laguna pues, de la que viven y con la que se interrelacionan, pues ellos aseguran que por la posición donde está ubicándose esta granja avícola que avanza sin parar, terminará destruyendo, ¿no? O sea, contaminando pues, por los escurrimientos este cuerpo de agua, y por supuesto también todo su modo de vida ahí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, no soy experta en esos temas. Yo lo que he estado es, por ejemplo, conmigo no se han acercado estas personas, aunque sí conozco un poco el conflicto. Yo lo que hice enseguida pues fue como buscar a las distintas autoridades pues para conocer, digamos, desde la parte técnica lo que ocurre. Lo que yo tengo conocimiento es que ha sido un proceso muy largo, pero que al final tienen ya los permisos. Todavía no están operando porque no han terminado, no sé si no han terminado la construcción. Y entonces pues las autoridades dicen, están cumpliendo con lo que la norma dice, ¿no? Entonces yo me regresaría a lo que platicábamos hace un rato, pues hay que revisar la norma, ¿no? Si las autoridades dicen, la norma se cumple, pero las personas de la localidad dicen, me está afectando,
Entonces la norma no está de fondo, a lo mejor, cumpliendo con el objetivo final, ¿no? Que, bueno, estas normas de medio ambiente, estas medioambientales, pues tienen que ver con eso. Digo, todo desarrollo tiene un impacto. Se tiene que tratar de que sea el menor impacto, ¿no? Entonces, no puedo emitir un juicio para decir no, sí, porque también hasta donde, insisto, tengo conocimiento, no son tampoco todos los pobladores los que no están de acuerdo, ¿no? Los pobladores de Palmas de Abajo no tienen inconveniente, pues justamente, mientras que los de La Mancha sí. Ese es el tema, diputada, que bueno, en la comunidad de Palmas de Abajo pues llevó a cabo una asamblea, una consulta controlada, ¿no? Una comunidad que está a 2 kilómetros de donde se va a instalar la granja, pero a los que finalmente va a afectar no se les consultó. Hay un registro donde se ve que, bueno, Pilgrim's Pride tiene más de 4 millones de litros concesionados en todo el país, pero en Veracruz no tiene ninguna concesión, entonces está empujando su posibilidad, o sea, todavía no tiene nada, y entonces está pasando un poco que se está forzando y pues una normativa que a lo mejor está hecha para brincársela, ¿no? Que eso justamente es lo que toca revisar, pero sabemos que llevamos muchos años, o sea, los gobiernos neoliberales lo que se dedicaron es a adaptar la norma a su necesidad, ¿no? No ver qué necesitaba la gente. Por eso digo, por eso pues hay normas que no cumplen con el objetivo final, ¿no? Que es de la justicia social, eso lo que significa en cada espacio, ¿no? O en cada rama. Yo personalmente no soy nada fan de estas grandes empresas extranjeras que vienen a nuestros territorios, pero también con la experiencia que he tenido en el paso aquí por los distintos lugares que he tenido, también entiendo que a veces se necesitan ciertas cosas, ¿no? O sea, como sí se necesita tener ciertas inversiones que movilicen la economía, pero que justamente lo que nos ocupa como gobiernos, pero también como ciudadanía, es busquemos y generemos otras formas de inversión, más desde las cooperativas, sí, pues porque vienen estas empresas y con la promesa de trabajo, devastan nuestros territorios, porque además sí, van a generar empleos y bien pagados, y si algo le pasa a la gente, van a responder o van a hacer lo que hacen las minas canadienses cuando nuestros mineros quedan atrapados, ¿no? O sea, también sé que es un espejito esta idea, pero también la necesidad pronto es muy grande. Yo lo que diría es, revisemos, o sea, te digo, no puedo emitir un juicio porque al no ser experta en la materia, no sé si realmente lo que va a generar sí es un foco de contaminación o hay una idea de que va a generar ese foco de contaminación y en realidad tal vez no va a ocurrir, ¿no? No me quiero meter en el tema, pero como el tema, por ejemplo, de Laguna Verde, que ha sido, yo he tenido oportunidad de conocer las versiones que hablan de todo lo mal que está a partir de que existe y las otras versiones donde dicen nada malo ha pasado y el beneficio en el país es muy grande, ¿no? O sea, todo tiene más de una forma de verlo. Definitivamente quienes importan pues es quienes viven ahí y que nosotros desde el humanismo mexicano hacemos también un llamado a esta visión colectiva, ¿no? Tú lo acabas de decir aquí muy bien, pues sí están de acuerdo los que nada más ven el producto pero no ven la conclusión y el desecho final, y los que se ponen en contra pues son los que saben que al final pues todo está conectado, lo que ocurre a 5, 10, 15, 20, 50 kilómetros de aquí, lo que ocurre a lo mejor al otro lado del mundo, al final sí va a acabar teniendo un impacto, sobre todo cuando hablamos de cuestiones medioambientales. Yo creo que eso, o sea, que se tiene que revisar, o sea, que esto nos hace un llamado a revisar bien las normas, las reglas, las leyes de fondo, las que regulan estas inversiones. Entiendo que tampoco se pueden parar todas las inversiones, pero entonces, insisto, a la par, o sea, en paralelo tendríamos que, y sí, ¿no? Y sí se está haciendo, ¿no? Con algunos programas, estar empujando que la economía se mueva a partir de otra cosa que no nada más sean estas inversiones extranjeras que nos generan mucho empleo y derrama y tal, ¿no? Sí se está haciendo, pero tiene que ser a la par. Cuando tengas esto súper sólido, entonces podrías empezar a pensar en que ya no necesitas tener este tipo de inversiones, ¿no? Sí.
pero no las puedes nada más soltar así de repente, tiene ya que ir a la par. Sí, el caso particular es que pues los pobladores señalan que pues, no van a hacer ni los trabajos suficientes como para cubrir, sustituir su modo de vida, porque ellos tienen una relación muy directa con la laguna. Comentan que pues si un día no tienen que comer, se van a pescar algo y de ahí encuentran, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que esta industria no puede, incluso tampoco, no podría, según un decreto que dio el propio presidente López Obrador en 2022, donde esta cuenca queda protegida de usos industriales. Entonces ni siquiera va a poder tener el permiso. Esto, bueno, en caso de que pues siguiera llegando a más, ¿no?, mostrándose irregularidades, el Congreso tendría o trataría de, pues dentro de sus facultades, incidir en este conflicto social. Sí, o sea, en la medida de nuestras posibilidades de incidencia, pues vigilamos un poco a los otros, no sé, es decir, vigilamos un poco a los municipios, que también quieren emitir permiso, pero también eso pasa por el Estado, ¿no? Por la PEMA y por SEDEMA, y habría que ver esto que dices, donde, pues si es algo que está protegido, ahí entraría, creo yo, con agua, ¿no? Pero insisto, lo que las autoridades dicen es, se cumple, o sea, legalmente hasta ahora técnicamente no hay un impedimento para decirles no la abras, ¿no? Entonces yo creo que aquí el reto va a ser ese, meterse como a revisar y estar muy detrás, porque entonces, bueno, tú das un permiso, también te haces corresponsable de darle un seguimiento, ¿no? Yo tengo un permiso porque cumples con esto y esto dice que con esto no vas a contaminar, ¿no? O te vas a hacer cargo de lo que ensucias, tú mismo lo vas a reciclar, lo vas a limpiar y lo vas a devolver, ¿no? Porque a veces así es el tema, ¿no? Vas a contaminar, pero tú vas a poner tu propia planta, vas a limpiar y vas a regresar. Y entonces a la autoridad lo que le toca es dar seguimiento, porque todavía no arranca. Si arranca, o sea, si esto continúa y arranca, la autoridad que dio permiso tiene que estar al tiro y regresar y decir, vean, tenía yo razón, no está contaminando, o toparse con una realidad y decir, estamos equivocados, ¿no? O sea, justamente que nos permita avanzar en esta revisión y en su caso, pues modificación, ¿no?, de normas. Sí, realmente sería importante, pues, porque pues, la administración que está localmente lo está autorizando, ya se va y pues, no tendrá ninguna responsabilidad en este caso, pero bueno, diputada Tania Carola. Que va a ser muy importante, o sea, una administración se va a los pobladores, ¿no? Que ellos mismos les den seguimiento, o sea, la que se va es la administración municipal, pero esto también fue regulado por la PEMA y por SEDEMA, que están empezando y van a estar 6 años, ¿no? Entonces, que los pobladores no lo suelten, que no nosotros tengamos la apertura, si es que ellos tienen el interés, pues de recibirlos, atenderlos, acompañarlos, para que también en este cambio de gobierno municipal se haga la reconexión, porque un gobierno que entra no se puede decir lo que ya pasó, lo que no fue en mi año no fue en mi año, no, porque cuando tú tomas el poder en un municipio estás tomando con todo y lo que tenga, deudas, compromisos, con todo, ¿no? Entonces, no permitamos, o sea, sabemos que sí ha ocurrido donde gobiernos que llegan se desentienden, pero desde la ciudadanía no normalicemos eso, porque no es normal que un gobierno que llega se desentienda de los problemas que dejan. Tú cuando vas y te vas a campaña y te peleas por una candidatura y te peleas por ganarla, tienes que tener conciencia de lo que estás adquiriendo, ¿no? No estás adquiriendo un borrón y cuenta nueva, claro que no, estás adquiriendo todo lo que sea que te dejen, bueno o malo, ¿no? Rezagos, o si te dejan mucho dinero en caja, qué bueno. Si te dejan laudos, pues los tienes que atender, ¿no? Sí, es lo más común que los legales deslinde, ¿no? Pues eso viene de antes. Y nosotros lo hemos dicho, o sea, hemos hablado mucho de democracia representativa, pero sobre todo en un tránsito a la democracia participativa, que además han sido estas señales cuando decimos revocación de mandato, ¿no? Cuando decimos el juicio de expresidentes, consulta popular, es insistir, el poder popular es eso, es que la gente sea la que decida, ¿no? Entonces por eso digo,
no, o sea, hago un llamado, ¿no?, a la ciudadanía a que no soltemos los temas importantes, ¿no? O que no soltemos nuestros temas y que no pensemos que el poder lo tiene quien encabeza, ¿no? El poder lo tiene quien encabeza, sí tiene el respaldo popular. Entonces, pues seamos parte de ese respaldo popular, que puede de pronto ser respaldo o de pronto puede ser el freno popular de decir, no, aquí no me vas a meter esta empresa, o sea, yo sí te apoyo, pero aquí esto no, y estas son las razones, y aquí están las pruebas, ¿no? Pero que transitemos con la transformación no nada más es que lleguen otras personas al poder, es que ejerzamos una ciudadanía distinta a esta de la democracia participativa. Esperemos que esa sea la visión que permee, sobre todo a nivel municipal en adelante. Diputada, le agradezco muchísimo esta conversación y también por su tiempo. Sí, no, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a la jornada por este espacio, y bueno, pues estamos, cuando quieran, estamos, ¿no?, en la disposición también de colaborar con la información que tengamos, ¿no? Y agradecemos mucho los espacios, siempre es bueno tener esta interacción, y ustedes tienen un público también muy amplio y muy variado, o sea, quien lee la jornada tiene interés de ir más allá de un medio, ¿no?, esto que hemos conocido como medios tradicionales. Entonces, pues muchas gracias también por el espacio. Pues también les agradecemos por seguir esta charla sobre diversos temas con la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso Estatal, Tania Carola Rivera. Hasta pronto.